Muy bien, ya estamos con Roberto Feletti para charlar sobre el momento del programa económico del gobierno de Javier Milei. Economista, fue viceministro de Economía, fue secretario de Comercio Interior y les decía, encabeza un grupo de economistas en la provincia de Buenos Aires que generan informes de coyuntura muy interesantes para ir siguiendo, que al mismo tiempo son muy pedagógicos. Entonces uno va entendiendo qué es lo que hay que mirar en cada escena. Roberto, gracias por estar acá. No, al contrario, buenas noches, gracias por la invitación, gracias a los compañeros también del... Te recibimos con un Milei de hace un rato, Milei diciendo que la Argentina está en una recesión muy fuerte, pero que ya hay signos o síntomas de recuperación, lo vemos. Es cierto que Argentina acaba de tener una recesión muy fuerte, pero también es cierto que los datos de abril y de mayo empiezan a dar signos de recuperación. Y la inflación mayorista, que venía al 54% mensual, ahora ha bajado al 3,5% y la inflación sigue bajando. Es más, en los últimos 2 meses los salarios empezaron a ganarle no solo que le gana a los precios, sino que además le está ganando a los precios de los alimentos. Por lo tanto, es cierto, la foto es tremenda, pero la película es fabulosa. Solo como un disparador para que nos empieces a contar qué estás viendo del momento económico. Mirá, dos cuestiones. Primero, todas las estimaciones, sea el Banco Mundial, la CEPAL, el propio ex jefe de gabinete, Pose, cuando habló en el Congreso, dan una contracción de la economía argentina para este año en torno al 3%. O sea que es muy optimista el presidente respecto a la recuperación. Y la segunda pregunta al presidente es, ¿cuáles son los conductores de la recuperación? Porque el salario ha sido golpeado durísimamente junto con la jubilación. Dice que ya le empiezan a ganar a la inflación el presidente. No veo cómo, porque vos tuviste una inflación que supera el 100% con una recuperación salarial golpeada inclusive por el desempleo que está yendo por debajo del 40%. Entonces no sé cómo. Es una de las caídas del salario real más fuertes. El consumo interno, para tomar el primer tema importante de la demanda, que salario y que son los estímulos de la demanda como la inversión pública, no están. Ni el salario, ni las jubilaciones, ni los ingresos de los cuentapropistas aún peor, ni lo que es el estímulo a la demanda del gasto público, de la inversión pública, retraído. Entonces, primer conductor de crecimiento no lo tenés. Segundo conductor de... Cuando decís conductor de crecimiento es cuáles son los elementos que hacen crecer la economía. ¿Cuáles son los elementos en que el presidente dice se está recuperando? Sí. Demanda interna no la tenés. Demanda externa, exportaciones. El dólar, después de haber devaluado 118%, llega el momento de liquidar la cosecha y tenés un dólar no competitivo. Lo dicen los propios cámaras exportadoras, no lo digo yo. Un horrible kirchnerista, lo dice el titular de la Cámara de Exportadores y de la industria aceitera. O sea, demanda externa tampoco, las reservas no se recuperan. Han tenido una recuperación fuerte el primer trimestre del año y están estancadas en torno a los 29.000 millones de dólares hace varios meses. Entonces, demanda interna no tenés, demanda externa no tenés, te queda la inversión. Y la inversión es la apuesta al RIGI, al régimen de incentivo a la promoción de inversiones. Y el blanqueo, pero eso está todavía lejos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la demanda agregada? Demanda interna, consumo, que en Argentina es consumo asalariado. Los estímulos a la demanda, inversión pública. Demanda externa, que sería tener una economía competitiva, un dólar competitivo. No lo tenés tampoco. E inversiones tampoco las tenés. Entonces yo digo, le preguntaría al presidente, bueno, señor presidente, ¿dónde está la recuperación y cuáles son los estímulos a la demanda que usted pone para que esa recuperación se haga? Porque si no parece lo de los brotes verdes que dijo un exministro de Economía ya lejos de hace tiempo, ¿no? A ver, tengo una pregunta. Uno de los... Y además, insisto, la economía en todas las estimaciones este año se va a contraer 3%. Cuando en toda América Latina, y yo lo escuchaba a Martín con sus ironías, todos los gobiernos socialistas de América Latina hacen que sus economías crezcan. Por suerte acá cae 3%. Bueno, pasó, la única, pasó un año con Macri, que todo Latinoamérica y el mundo crecía y acá por cayó. un problema de política de precios y de ingresos. Incluso lo del socialista
uruguayo y el socialista paraguayo. Y el socialista no paraguayo, solamente, exactamente. claro, no A solamente ver, en Petro. el informe de coyuntura analizás el momento geopolítico o los vínculos Sí. con otros países, también el tema del RIGI, pero se detienen en cuán sostenible es o cuán blindado está el paquete económico. Si no hay recuperación, si vos decís que No hay esos indicadores recuperación. importantes no lo muestran, ¿cuál es el devenir inmediato de este plan Y económico? yo creo que el plan económico, si uno lo mira, tiene tremendas inconsistencias que pueden provocar tensiones cambiarias. En primer lugar, haber devaluado 118%, 120% Sí. y no recomponer el nivel de reservas en forma suficiente de cara a una cosecha que supera la sequía. Pero Y acumuló bastantes cosechas de lo que venía el en abril, gobierno. sí, pero en abril la liquidación de las exportaciones es menor a la de abril del año pasado con la sequía. Entonces eso está mostrando las reservas, como te decía antes. Abril no, mayo. Abril fue... Abril y mayo, las dos. Pero mayo fue mucho peor. 9.000 contra 9.500 el año pasado, en Pero mayo. hoy, O sea, junio no se puede creer. Junio está juntando 30 millones de dólares. Por eso por las día y reservas también- están en menos de 30.000 millones de dólares hace varios meses. Eso es un elemento de la inconsistencia. Ese es un elemento de la inconsistencia. Porque Disculpame, Roberto, cuando un economista, vos, dice inconsistencia, ¿qué quiere decir? y que es inconsistente que vos tengas determinadas políticas públicas económicas, por ejemplo, devaluar y pierdas competitividad. Que no cierra una cosa con la otra. Eso, o que vos pretendas anclar la inflación con un enorme ajuste fiscal y no solo no lo logres, sino que empieces a darte cuenta, y se lo dice el fondo, que esa ancla fiscal no te sostiene. Inconsistencias es bajar mucho la tasa de interés, o sea, liberar pesos al mercado, o sea, yo tengo una política fiscal contractiva, ¿no? Hago el ajuste, no giro fondos a las provincias, a las universidades, hago un culto. Y por el otro tengo una política monetaria expansiva, o sea, Claro. y esa política monetaria expansiva después me sorprendo que me pegue en el dólar, porque no saben los pesos a dónde van a ir. O sea que es mala pero, y además inútil. Y yo creo que hay errores graves. Yo creo que toda la apuesta que tuvo el ministro Caputo fue a que el fondo le daba apoyo. Que le daba plata. además. Le daba plata. Le desembolsaba, no sé si los 15.000 millones de dólares, y creo que esa apuesta fracasó. Y por el otro tuvieron un entusiasmo muy grande, algo parecido al ministro socialista del dictador Videla, Martínez de Oz, de recomponer precios relativos en contra del salario. El apuro por romper la política de ingresos y liberar precios fue tremendo, y eso le comió la devaluación, porque después Caputo sale corriendo a enfrentarse a los supermercados, a las prepagas. Esos son señales de A ver, inconsistencia. Roberto, entonces, frente a estas inconsistencias y el gobierno no queriendo modificar elementos, voy a inducir algo. En los próximos meses, pensando que el mercado ya está con los bonos a la baja, que el riesgo país aumenta, las reservas en los niveles en los que ustedes mencionaban, Está estancada. ¿vos te imaginás meses turbulentos, salvo que el gobierno tome alguna decisión? Yo creo que el gobierno lo que tendría que estar preocupado en este momento es ver, tal vez en una negociación, cómo recupera competitividad, por lo pronto para que le fluyan, ¿Qué es devaluar? ¿Es recuperar competitividad? o generar algún tipo de cambio diferencial para que le aseguren liquidación. Lo que llaman dólar masa o dólar blend. No, o bueno, o a veces el... O una negociación con las aceiteras, las cerealeras, Claro. que le Pero produzcan ¿cuánto un anticipo. tiempo, ¿cuánto tiempo puede, para ser junio, que se esperaban entre 150 y Sí, 200 millones de dólares diario y está en 30? ¿Cuánto tiempo se puede aguantar así sin hacer un plan para que el campo liquide? ¿Cuánto No se sé, puede? yo supongo que, a ver, el presidente y su equipo económico tendrá una discusión con el sector agropecuario para lograr un flujo de divisas, o tendrá una discusión con el Fondo Monetario Internacional para que le dé un puente financiero hasta fin de año, o tendrá una discusión con la República Popular China para que le renueve y le aumente el swap. Digo, las fuentes Pero de... de esto no se sabe nada de la- ninguno de los temas que nombraste. Pero perdón, La Roberto, a ver, fuente vos de fuiste reservas... vos No, fuiste y bueno, porque es un viceministro. gobierno que por lo pronto pareciera que no gestiona. Fuiste viceministro de Economía. Hoy la vocera del Fondo Monetario Internacional le dijo dos cosas muy concretas al gobierno de Javier Milei. Le dijo,
calibren mejor el ajuste, que no recaiga sobre las familias trabajadoras y consigan apoyo político. ¿Qué quiere decir esto? Hacia un ministro de Economía escucha esto del Fondo Monetario Internacional, que es quien te puede dar una mano en este momento, ¿y qué quiere decir? Ahí hay ¿Qué varios interpreta? problemas. Y lo que te está diciendo es que no vas a tener, por lo menos hasta ahora, puede ser que eso cambie, el apoyo que ellos esperaban del Fondo Monetario Internacional, porque yo en el fondo creo que la única política que ellos tenían era lanzar un ajuste fiscal feroz, un cambio de precios relativos en contra del salario y lograr que el fondo, en función de esos deberes, le pusiera dinero. Y ahí hay dos problemas que son de base. Una, que hay elecciones en Estados Unidos y parece difícil que la burocracia del Fondo Monetario Internacional tome una decisión importante antes de saber, claro, están enfrascados en eso. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Y el segundo punto es que el ministro Caputo no es confiable para el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo no? Y no. Fue el Fondo Monetario Internacional el que pidió su salida como presidente del Banco Central en el año 2018, cuando gobernaba Macri, y él era presidente del Banco Central de Macri, porque las divisas que aportaba el fondo en ese momento, que eran muchas, no estabilizaban la economía y permitían la salida de capital. A ver, Roberto, te quiero hacer una pregunta sobre lo que esto vos... pasó, no es que... Estos son datos objetivos de la realidad. Un ministro que ya tuvo diferencias con el fondo y un contexto internacional que no pareciera ser que el fondo esté Te muestro algo con lo que tuviste que lidiar muy fuerte en la Secretaría de Comercio Interior, que es el tema de inflación. Aparecieron los datos del REM, que es la expectativa de mercado sobre qué va a pasar con la inflación. ¿Podemos ponerlo en la pantalla atrás, Woody? Ese gráfico que me parece interesante para charlarlo con Roberto. A ver si estamos haciendo bien la lectura. Ahí se observa... Viene la escalada del 25%, 25,5%, el 20,6% en enero. Acá tenemos el 13,2% en febrero de este año, marzo 11%, abril 8,8%, la expectativa de mayo, 5,2%, y acá Milei dice, estamos cumpliendo con lo que prometimos. Vengo a terminar con el problema de la inflación. ¿Qué es lo que piensa el mercado respecto al tiempo que viene? Bueno, que en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, diciembre, se plancha, es decir, lo charlamos hoy con Hernán Lecher, gran abrazo, amigo, que hay un cambio de tendencia. Puede ser que son todas las expectativas de todas las consultoras, que alguna vaya más, menos, no es necesariamente el número, es más puede cambiar, pero coinciden en que va a haber un cambio de tendencia, que es que no va a poder bajar prácticamente un porcentaje del 5%. Le quiero preguntar entonces a Roberto Feletti, vuelvo a la mesa, ¿qué significa esto y cuán preocupado está el gobierno al ver esto? Dos avisos me tenés que dejar pasar. Primero, a mí me mataban y nosotros teníamos inflación del 2,5, 3,5 y llegamos a 4,5 promedio. Sí. O sea que ahí se plancha en un... Arriba. Arriba. Claro. Para alguien que hace un culto y está forzando un ajuste feroz en este momento. Segundo, el presidente dijo que los monopolios no son malos y que está bien cómo actúan. Si alguien, un mandatario, le dice eso a los monopolios, sobre todo en un consumo esencial como son los alimentos, porque uno puede elegir por ahí cambiarse el saco un mes más, pero comer o come o no come, más allá que el presidente dijo que, bueno, alguien lo resolverá. Digo, lo que está haciendo es que haya una apropiación de renta de esos monopolios, porque nadie lo va a regular, ya está decidido que no. Y eso le pone un piso a la inflación en el tema alimentos, porque en el consumo esencial... La no regulación se traduce en este piso de genera esa inflación. expectativa. Si a mí no me van a regular y yo puedo formar precios, voy a ir hasta donde pueda con el precio, aunque baje la cantidad producida, porque voy a estar teniendo el mismo ingreso o la mayor rentabilidad. Voy a ganar por precio y no por cantidad. Exactamente. ¿Y con qué conflicto social o con qué nivel de salarios de la sociedad? ¿Con qué nivel de vida? Evidentemente es lo que advierte el Fondo Monetario hoy, pero evidentemente, a ver, insisto, para el presidente de la Nación no hay conflicto social. El presidente de la Nación dice que si alguien no llega a fin de mes y no puede comer, eso de algún modo se resolverá. No lo va a resolver el gobierno. Lo cual lo que hace es ignorar que puede haber una respuesta colectiva al hambre, ¿no? Porque él lo ve desde el lado individual. Alguien le va a dar un pedazo de comida, un plato de comida. La iglesia.
Pero lo que no ve es la con respuesta. con mucho conflicto social también se Bueno, puede. pero eso no puede ser una está, acción. no está en el... Sí. En su ADN, en No, su registro. no está en el registro del gobierno. Roberto, te hago otra Es pregunta. muy raro que un presidente diga que el mercado no tiene fallas, que el mercado tiene que asignar libremente los recursos. Ese piso de inflación es consecuencia de esa generación de expectativas. Última pregunta sobre algo que también abordan en el informe de coyuntura, que es la geopolítica. ¿Qué va a pasar con el swap con China? ¿Qué te imaginas? Yo me imagino que la política exterior de Argentina en este momento ha sido desaliñada, primero desde su historia y segundo desde lo que es economías complementarias con la Argentina. Desaliñada de su historia es que Argentina tuvo una política, valga la redundancia, de no alineamiento automático con ninguna potencia. Hasta el padre de Magdalena Ruiz Iñazú. Ni estaba. aún en los tiempos del Imperio Británico tuvo una política de no alineación, de neutralidad sostenida en el tiempo, y tuvo además una política exterior de no injerencia en asuntos internos de otros países. Cuando eso se vulneró, que fue en los 90 cuando se mandó tropas al Golfo, aunque fuera simbólicamente, a intervenir en la guerra del Golfo, porque eso suponía que iba a favorecer el ingreso de inversión norteamericana, cosa que tampoco ocurrió. Recordemos que estuvo el atentado en la AMIA, cuyas consecuencias de esa intervención en política exterior se pagan hoy. Quiero decir, es riesgoso para un país intervenir en asuntos internos de otro y alinearse automáticamente con una potencia. Las cosas que están. Y el segundo punto es que Argentina tiene y tuvo sus mejores escenarios de autonomía, de integración, de economía de escala, cuando se integró con países complementarios en el nuestro como Brasil, los primeros 15 años del siglo, ese momento luminoso de estos primeros 15 años del siglo, tuvo que ver mucho con una integración con Brasil, donde un punto de crecimiento de Brasil era un cuarto de punto de crecimiento de la Argentina. Bien. Y China es un socio comercial importante. Y no es por hacer antinorteamericanismo, pero la realidad es que la economía norteamericana es competitiva a la nuestra y nunca las iniciativas norteamericanas entraron en Argentina, ni siquiera el consenso de Washington, donde la mayoría de las empresas públicas fueron compradas por empresas europeas. Esta manera de comportarse en el mundo complica mucho entonces el Es vínculo con riesgosa, China además. por eso. Por Bien. eso citaba un hecho terriblemente luctuoso para la Argentina, como el atentado a la AMIA. Roberto, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.